Registramos. Ponemos esto. Y comenzamos. Bien. Lo que estábamos haciendo era discutir un poco en el aire, tal vez, distintos métodos de búsqueda de soluciones al problema. Y en eso discutimos backtracking, queda abierta la consulta, digamos, de otras técnicas. Mi intención es utilizar un ejemplo más o menos clásico del área para ilustrar algunas de las técnicas de búsqueda y cómo se aplican en la práctica, más allá de la linda teoría. Queremos concentrarnos acá en soluciones prácticas a los problemas. Mostrando las cosas con programas completos que funcionan. Bueno, funcionan más o menos en realidad. Vamos a ver un poco las razones por las cuales en este caso funciona más o menos mal y qué es lo que lleva entonces a intentar mejoras y qué clase de mejoras podrían introducirse. Eso. Para ejemplo de esto, algo que supongo que muchos conocen, vamos a usar lo que se conoce como el puzzle 15. Se conoce también con una variedad de otros nombres, en parte dependiendo de dónde se vende. La idea que cuento el juego conocido de un cuadradito de 4x4 de piezas móviles. Uno de los cuadraditos está libre y siempre podemos mover alguno de los vecinos, digamos, a vecinos horizontales o verticales al espacio libre. La idea es que partimos de alguna configuración como la de la figura 1 para finalmente llegar, después de un cierto número de movidas, a la figura número 2. Este puzzle fue inventado por ahí por el año 1874, 1875, una cosa así. Hay alguna divergencia respecto de la fecha exacta. 1979 parece ser la primera vez que se comenzó a fabricar y distribuir comercialmente. En esa oportunidad este puzzle produjo toda una locura a nivel mundial y sigue siendo hasta el día de hoy bastante popular. O sea, generalmente uno encuentra variantes de esta cosa en plástico, digamos, en todos lados. Bueno, no pasó mucho tiempo, pasaron unos 4 o 5 años después de que se publicó. Hizo famoso el puzzle este, un par de personajes, primero Johnson y después Story. En realidad se da la cita de los dos juntos, pero en realidad son dos notas cortas diferentes, digamos, que discuten el problema desde ángulos un tanto distintos. Tanto demostraron que la mitad de las posiciones solamente son posibles de lograr. Aquellas posiciones en las cuales si contando los cuadraditos en el orden que están aquí, 1, 2, 3, 4 hasta 16 en el fondo, si la permutación de números que quedan representados así es una permutación par y el espacio está en una posición también par, o
la permutación es de los números es impar, el espacio está en una posición impar. Solamente en esos Ayer me casos voy a acostar, Mónica. tiene solución el acertijo. Este acertijo se cita más o menos comúnmente como un ejemplo de problema a ser resuelto por métodos heurísticos, por métodos de búsqueda inteligentes, entre comillas. Y la razón de eso es que uno es un problema fácil de entender, fácil de escribir, fácil de programar en el fondo. Y por el otro lado es una situación lo suficientemente compleja como para que una solución, digamos, son una cantidad tremenda de posiciones posibles. En el fondo, si ustedes lo piensan, son 16 casilleros que puede tomar cada uno de ellos uno de 16 valores posibles, una permutación de 16 números en el fondo. Esos son 16 factorial posibilidades, de las cuales, como vimos, solo la mitad es alcanzable, o sea, tenemos 16 factorial medios, tremenda ganancia, que hace el numeracho horroroso que aparece ahí anotado como un número de posiciones alcanzables. Esa cantidad de posiciones alcanzables definitivamente hace imposible pensar en alguna clase de técnica de genere todas las posibilidades y vea cuál sirve. Por esa razón es que se cita como un problema útil para ejemplificar estrategias de búsqueda y vamos a seguir esa tradición acá también. En el problema tenemos que representar nuestro tablero, una posición dada cualquiera, y tenemos que, estamos programando en C++, tenemos que agregar un par de tareas de burocracia extra. El encabezado P15.h, que aparece aquí, su parte central, digamos así, aparece acá en el listado número 1, define la clase. Si se fijan en la parte privada, tenemos un arreglo de 16 unsigned char. No necesitamos más que 16 valores posibles por cada casillero, así que perfectamente podemos acomodarnos con un carácter sin signo, 8 bits, 256 posibilidades, tenemos de sobra. Si anduviéramos realmente preocupados del espacio, podríamos utilizar medio byte, 4 bits para cada uno de los 16 valores, pero no estamos en ese nivel de desesperación todavía. Y para comodidad, registramos en las variables, o sea, en los miembros X, Y, registramos la posición del 0. O sea, el 0 lo vamos a utilizar para representar el espacio en blanco. Bueno, dado eso, tenemos en la parte pública de la clase un constructor que lo único que hace es generar la configuración resuelta que tenemos arriba. Si tenemos que generar alguna, ¿por qué no esa? Tenemos otro constructor que toma un arreglo de 4x4 de números enteros, que llena el tablero, como se indica ahí, y hace algunas verificaciones de coherencia a la pasada. Para comodidad de notación, tenemos un enum, move, que básicamente dice, oiga, el espacio en blanco se mueve hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este. Tenemos una operación doMove que lo que hace es efectuar la movida, o sea, modifica el objeto para reflejar de que se efectuó la movida.
tenemos una función isLegal que básicamente me dice si es que esa movida en particular es legal, o sea, si es que estamos, por ejemplo, en el borde superior del tablero, el espacio, la movida hacia n es ilegal. Para, ¿cómo se llama? Para comodidad del programa, también tenemos una función que moves, que entrega las movidas como un bitmap. O sea, básicamente 0 significa que está permitido, o sea, la posición 0 de eso significa que tenemos es legal mover hacia el norte, uno que es legal mover hacia el sur y así sucesivamente hasta el este. ¿Sí? Una función solve que básicamente nos dice si es que estamos en la posición resuelta, o sea, en la posición a la que queremos llegar, que habíamos mostrado arriba. Para fundamentalmente efectos de nuestro programa que juega a esto, tenemos una función shuffle, que básicamente lo que hace es revolver el contenido la, del, del tablero, cuidando de generar una posición alcanzable. Para comodidad también nos hacemos amigos de las operaciones de inserción y ¿cuál sería el contrario de inserción? Deserción, para poder leer y escribir objetos de esta clase con comodidad. Y va a resultar más adelante que tenemos que requerimos una función que compare dos P15 y me diga este es menor que este otro. Y eso tenemos que definirlo porque C++, en este caso particular, esa función no tiene cómo adivinar cuál sería la correcta. Así que pega nuestro. Y el resto, bueno, tenemos un par de... Ups, me faltó una línea, un par de operaciones auxiliares útiles. La primera simplemente revisa si es que casi el tablero propuesto es sano, es decente, digamos, no es ilegal. Y segundo, nos dice si es que esa configuración es alcanzable. No hay demasiadas sorpresas en realidad, si ustedes se fijan. La mayor parte del asunto es bastante burocracia, no hay mucho que ver al respecto. Veremos ¿no? Podemos jugar a esto. ¿Quién está jugando chueco ya? Ahí me está proponiendo ese tablero y me dice que tengo posibilidad de moverme hacia el norte o sea, mover casillero en blanco, de aquí hacia el norte o hacia el oeste. Digamos que vamos hacia el oeste y por lo visto el espacio en blanco lo está escribiendo demasiado grande. O irme. Soy realmente muy malo jugando esta cosa, así que no me piden que les demuestre cómo se juega a ganar a esto. Encabezado por P15.h
como les comentaba, básicamente es esto, lo mismo que les mostraba antes, más algo de burocracia para mantener contento al compilador, básicamente. Las operaciones mismas están definidas fundamentalmente aquí. P15 minimal básicamente lo que hace es, tenemos acá el constructor por omisión que llena el tablero resuelto, determinar qué movidas son posibles, va a depender de si es que la movida es legal, simplemente usamos el is legal para armar esta cosa, para que repetir la pega, digamos. P15 is legal, que está marcado como const, igual que el anterior, creo. Sí. Básicamente para, const acá, básicamente para decir que esta operación no modifica el objeto. Y lo que hace es ver si que cualquier movida me están proponiendo. Una movida hacia el norte es válida solamente si x es mayor que 0, o sea que tenemos x el número de la fila, y es el número de la columna en esto. Entonces, moverse hacia el norte significa disminuir el número de la fila, y eso es legal solamente si la fila es mayor que 0, y así sucesivamente. No es demasiado sofisticado. Revisar si está resuelto es simplemente verificar que todas las posiciones corresponden. O sea, básicamente revisar si encontramos alguna posición que no corresponde, lo tomamos falso. Hacer la movida significa, si es que es una movida hacia el norte, descontar de la fila. Si es una movida hacia el sur, incrementar la fila. Si es el oeste o el este, decrementar o incrementar la columna, respectivamente, y enseguida hacer el intercambio entre las dos posibilidades. ¿Sí? Es básicamente lo que estamos haciendo. Como ustedes ven, no hay nada particularmente social acá. Puede ser interesante revisar las operaciones de entrada-salida para leer, digamos, un P15 de una corriente de entrada. Lo que hacemos es simplemente leer los 15 numeritos del caso, los 16 numeritos del caso, y calculamos, entonces llenamos la estructura en forma adecuada. Si lo que estamos leyendo no es sano, o sea, por ejemplo, se repiten casilleros o el X y el Y dan alguna posición que no corresponde, tonteras de esa clase, en ese caso simplemente reclamamos salida. No es muy robusto en este sentido el programa porque lee cabeza de pescado y sigue trabajando con ellos, pero bueno, no importa. Para escribirlo, bueno, lo que hacemos es simplemente escribir línea a línea el cuento, y aquí en alguna parte está el error erróneo. Esto de aquí debe estar malo. Voy a revisarlo, exactamente que lo entiendo. Y sería. Eso es todo lo que es de entrada y salida, o sea, nada particularmente sofisticado. Y finalmente el programa propiamente tal
Bueno, usa C Standard Lib, la biblioteca estándar de C y CTime porque es la manera más simple de usar e inicializar el generador de números aleatorios correspondiente. Para inicializarlo se usa típicamente time, es una función que da el tiempo en número de segundos desde las 00 horas del 1 de enero de 1970. Por lo tanto, es una variable que, un valor que cambia segundo a segundo. Y eso estoy llamando time con null, lo cual básicamente le dice que entregue valor en bruto sin hacer ninguna clase de adorno. No me interesa, en realidad lo único que me interesa es que esa cosa entrega un número. Y ese número lo uso con esa RAM para inicializar el generador de números aleatorios. Enseguida lo que hace es el P que habíamos generado aquí arriba está en la posición resuelta. Enseguida inventamos 155 movidas al azar. Si la movida es legal, entonces la efectuamos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahí es revolver el tablero y revolverlo con garantía de lo que estamos generando es un tablero soluble. Enseguida escribimos el tablero inicial y leemos la movida, que puede ser una letra mayúscula o minúscula o una Q mayúscula o minúscula. Lo leemos a M. Si a esa altura del partido me dicen fin de archivo, quiere decir que nos vamos. Enseguida un switch básicamente elige según la letra ingresada qué cosa hacer. Si es que es una N mayúscula minúscula, entonces efectuamos las movidas en norte y así sucesivamente. Nada particularmente sofisticado. Y repetimos el cuento anterior hasta que la movida deja de ser, mientras la movida no sea Q, que significa básicamente que el usuario cobardemente abandona y no se ha resuelto el tema, un ciclo de esta cosa. Una única cosa más o menos interesante es que MS con moves str generamos un string que contiene las movidas legales en una posición dada y eso es lo que entonces el programa nos ofrece. ¿Sí? Y eso es el programita que juega, con el cual uno puede verificar de que las operaciones básicas del cuento están funcionando como se debe. O sea, las movidas mueven como corresponde, se pueden leer, ¿cómo se llama? Se pueden leer tableros, se pueden escribir tableros, etc. Esa era la función principal de esto, además de entretenerse un rato. Bien, pero eso hasta ahí supone inteligencia humana para resolver el acertijo. Primer intento de solución, usemos backtracking. Solución por backtracking es bastante tradicional. El estado mismo
bt.cc, que básicamente usa un par de cosas interesantes aquí, set y deq, deck en realidad. Un set, bueno, es un conjunto. Podemos efectuar con él la típica operación entre conjuntos, preguntar si un elemento pertenece o no, agregar, quitar elementos, etc. Un deck es algo así como una cola, pero una cola, una fila de espera, digamos, pero con la posibilidad no solamente de agregar nuevos elementos al final, sino que también al comienzo. O sea, es una especie de stack con dos puntas, digamos, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Estamos incluyendo los encabezados p15.h, p15io.h y p15compare.h, que básicamente p15.h que es lo que vimos, el p15io.h declara las operaciones de entrada y salida sobre streams que ¿cómo se llama? De P15. El P15 compara, básicamente da la declaración de la función que compara, que es la función LT. Entonces, tenemos una cola, un deck de movidas de P15, le llamado creativamente PQ. Tenemos un conjunto de P15 con la función de comparación dada por CMP, que está de acá, que en el fondo es simplemente la función LT que definimos, que compara dos cuestiones. Tenemos una variable global done, que básicamente sirve para decir, oye, encontré la solución, puedes dejar de seguir trabajando. Y tenemos a continuación entonces la función showSolution, que lo único que hace es recorrer la cola, el deck, de principio a fin. En el fondo vamos agregando cosas a la cola, digamos como corresponde. Y el recorrer de principio a fin en el fondo está dando la solución en orden. Y nos da algunas estadísticas. El tamaño del camino, del deck, el tamaño conjunto, o sea, cuántas posiciones se han revisado, y eso. Y la función backtrackingistica propiamente tal es esta cosa de acá, que es bastante típica, digamos. Lo único que, por razones de sanidad mental, esta cosa, como hace búsqueda en profundidad, se tira en una dirección y trata de llegar al final de esa antes de considerar alternativas, otras alternativas, ¿no? Y por lo tanto tiene la mala costumbre de irse por una rama extremadamente larga que no lleva a ninguna parte. El resultado de eso son programas que se caen o que toman una cantidad inmensamente horrorosa de tiempo. Para evitar esa clase de tragedias, repito, experimentalmente en mi computador, si el tamaño del camino que se está considerando en este momento tiene más de unos 25.000 aproximadamente, la cosa ya se puso color de hormiga y mejor nos vamos por la casa. Si el tamaño del camino que estamos considerando, o sea, piensen que camino considerado 25.000 significa que hay 25.000 llamadas recursivas pendientes, más o menos, ¿sí? Si es que no nos vamos por aburrimiento, digamos, si está resuelto,
En la posición actual, bueno, lo que corresponde hacer es mostrar el camino de solución y marcar cómo estamos listos, de manera que de cortar eh, iteraciones futuras. Una solución menos elegante a esto sería tal vez utilizar una excepción y lanzar la excepción desde acá, o derechamente simplemente abandonar el problema. Ninguno de los dos son soluciones demasiado estéticas, así que no las vamos a usar acá. Si no, si no hemos terminado aún, lo que corresponde es agregar el nuevo elemento a sin, o sea, esta posición ya la consideramos. Generamos las movidas a partir de esta posición y enseguida, y aquí fíjense que estamos haciendo las movidas en orden de 3 a 1, o sea, estamos primeramente intentando movernos hacia la derecha, luego hacia la izquierda, después hacia abajo, después hacia arriba, o sea, en el fondo estamos de alguna manera privilegiando movidas que nos acercan el casillero en blanco a su posición de la configuración resuelta. ¿Sí? Y para cada una de las movidas que son legales, creamos un nuevo objeto que es copia del objeto P que recibimos, le aplicamos la movida. Si esa configuración ya la habíamos visto, o sea, no la habíamos visto, sin.find es igual a sin.end, o sea, llegamos a uno más allá del conjunto sin encontrarlo. En ese caso, lo que hacemos es agregarlo a la cola de PQ, la movida que nos llevó a esta posición, y hacemos una llamada recursiva a partir de este nuevo objeto. ¿Qué es esa llamada recursiva retorna? Bueno, quiere decir que nos fue mal, esa movida la eliminamos de nuestra colección de nuestra secuencia de movidas pendientes y probamos la siguiente. Y eso es todo. O sea, es backtracking puro, simple y absolutamente tradicional. Básicamente ustedes podrían decir, quedémonos con esta parte de acá, y eso es backtracking común y corriente, con lo único especial que tiene que, a diferencia de lo que ocurría con nuestro problema del salto del caballo, o el caso de las 8 reinas, el otro problema clásico que suele resolverse por backtracking, o también el problema resuelto por backtracking en el certamen, la pregunta 5. En esos casos la solución de alguna manera queda implícita en el tablero, en el resultado final que estamos entregando. En este caso esto no es así, o sea que a mí me muestran, aquí está el tablero resuelto, sí, claro, y cómo llegaste ahí, simplemente lo escribiste así, o que necesitamos registrar el camino que seguimos para llegar a la solución, eso lo estamos haciendo aquí. El problema principal no es nada demasiado demasiado interesante. Lo único que hacemos es partir con el tablero resuelto, aplicamos 2, 3, 5 movidas conocidas y echamos a correr el cuento. ¿Sí? Mostramos primeramente el tablero inicial y echamos a correr el programa. Este programa, ese caso simple, es capaz de resolverlo en un plazo bastante prudente. Casos más complejos simplemente, como les mostraba con el hecho de cortar
cuando largo el camino que tenemos entre manos es de como 25.000, simplemente se va por las ramas y se mete en lo que para todos los efectos prácticos es un ciclo infinito y no llega nunca a puerto. Backtrack, ahí lo tenemos en toda su gloria y majestad. Como dijimos, el deck simplemente LaTeX, no me queda muy claro si es masculino o femenino, supongamos que es femenino, corregir esa cosa. En la práctica la estamos usando básicamente como un stack. Básicamente solamente agregamos y eliminamos el último elemento y solamente a la hora de escribir el contenido realmente consideramos la otra punta. Para evitar revisitar posiciones ya vistas, registramos todas las posiciones en el set llamado scene, pero el conjunto, el set de C++, supone que hay una función que compara dos elementos y me dice si debíamos considerar que uno viene antes que el otro, en el orden. Esto suena un poquitito atravesado, digamos, pero tiene sentido, en el sentido de que podemos decir, oiga, si este no es menor, si A no es menor que B y B no es menor que A, quiere decir que A es igual a B. Y eso nos permite entonces construir, digamos, a partir de solamente esa comparación, todas las comparaciones que podamos querer tener. Claro, no es lo más elegante, digamos, probablemente sea más eficiente poder determinar directamente si dos son iguales o no, pero significaría, el manejar todas esas alternativas significaría manejar varias funciones que no, preferible una sola, más simple, si necesita alguna cosa más sofisticalosa, hágalo usted mismo. Y finalmente, bueno, habíamos ya visto la función que muestra resultados. Pueden correr ese programa, no se asusten, se demora bastante incluso con esa situación súper simple, que es precisamente una demostración de lo que les decía. Que método en esta clase de situaciones no es ideal porque tiene la tendencia a irse por una rama y no terminar nunca. En casos de problemas como el de el salto del caballo, también vimos ahí que había problemas de que el asunto podía irse por las ramas, pero no era tan severo como en este caso acá. Y también muy particularmente el caso de las 8 reinas y el problema en la revolución gaseosa. El problema tiene un tope, digamos así, natural propio, relativamente corto, y por lo tanto esa clase de problemas no llevan a la clase de situaciones fatales que vemos acá. Bien, estamos con este cuento. No sé si hay alguna consulta sobre lo discutido hasta acá. Suponiendo que, a ver, yo debería ir al chat a ver si hay algo. Bien, primero entonces. Tengo muy claro que la inmensa mayoría de los contertulios son abiertamente alérgicos a la recursión y por lo tanto al backtracking. Y en algunos casos llegamos al
extremo de miedo pánico. Para aplacar a esa gente, aquí vamos a ofrecer un programa alternativo que hace lo mismo en el fondo, pero utilizando la consabida iteración. Búsqueda en profundidad, que es lo que está haciendo el programa de backtracking, se puede llevar a la práctica a través de la estrategia de no hacer llamadas recursivas, sino que simplemente generar las alternativas que nacen de este vértice particular, agregarlas a un stack y en cada ronda básicamente tomar el elemento del tope del stack, procesarlo, tomar el siguiente, procesarlo y así sucesivamente. Está claro que el procesarlo puede llevar a que de ese elemento que acabo de tomar del tope del stack nacen varios más, varios nuevos, y tengo que procesar esos primero. Y el stack básicamente lo que hace es simplemente recordar el trabajo que tengo pendiente. El resultado entonces es el programa dfs.c, .cc, donde en vez de aprovecharnos del stack que nos ofrece nuestro lenguaje de programación, C++ en este caso, estamos manejando el stack en forma explícita. Perdón, se me fue la pantalla. El encabezado es básicamente el mismo, con la única diferencia que estamos ahora también incluyendo un stack de elementos, digamos. En nuestro stack vamos a tener una secuencia de nodos, de punteros a nodos más bien. Un puntero a nodos básicamente contiene una posición, la movida, la última movida que me llevó a esta posición y un puntero al anterior. O sea, básicamente tengo una lista entre las manos de cosas, digamos, que están ahí. Y lo que tengo guardado en el stack es simplemente la posición actual, o sea, un nodo asterisco que me dice dónde estamos parados. Para mostrar la solución, bueno, básicamente lo que hacemos es dar vuelta el cuento, lo guardamos en una lista, después mostramos la lista elemento a elemento. Y el código para buscar en profundidad, explícitamente, sin recursión, es el que se va acá. El código lo que hace simplemente guarda el primer elemento, arma un nuevo nodo con la posición que recibe. Arbitrariamente dice que la última movida antes del nodo inicial, una movida hacia el norte, una movida artificial, digámoslo así, que vamos a omitir, y null ptr básicamente dice puntero nulo. Y ese nuevo nodo lo agregamos a nuestro stack. Mientras el stack no esté vacío y no hayamos terminado, sacamos un elemento del stack, tomamos el tope del stack y lo eliminamos del stack, y para la posición del puzzle vemos las movidas igual que antes, y si es que la posición resultante de una movida no la habíamos visto antes, la agregamos al stack, la dejamos pendiente para consideración futura. Aquí agregamos al stack
las 4 posibles movidas que nos dan tableros nuevos, digamos así. Y eso. Como siempre, si no lo hemos visto, lo agregamos y como digo, lo dejamos listo para ser considerado al futuro. Si esa posición está resuelta, la que resulta después de la movida, bueno, en ese caso mostramos la solución y marcamos como estamos listos. Y además hacemos un break básicamente para salirnos de toda esta historia. En realidad debería también considerarlo arriba. No hay mejor manera de encontrar patos en los programas que tratar de explicárselo a otra persona. Bueno, en esta parte de aquí quería preguntar también si estamos listos, o sea, si estamos listos en realidad no tiene sentido seguir dando más movidas y que sí. Y el programa principal en realidad es simple, que era el mismo caso del programa anterior, y allá no fue. ¿Entendió la pregunta? ¿Cómo? Se fue la señal, no se entendió la pregunta. ¿Qué pregunta? O lo que dijo. No, lo que yo dije. Digámoslo de nuevo. Aquí estamos. Lo que hacemos en el fondo es agregar el nodo que estamos considerando, la colección de nodos ya vistos. El primero, el que antes de comenzar toda la historia, registramos que ese es nuestro punto de partida mediante ese nuevo medio chamullante que estamos construyendo al principio. Y mientras el stack, y bueno, esa movida la dejamos como movida, o sea, como posición a considerar en realidad a continuación. Mientras nuestro stack no esté vacío y no hayamos terminado, lo que hacemos es tomar el primer elemento del stack, lo eliminamos del stack, generamos las posibles movidas que nacen de ahí, las movidas legales. Para cada una de las movidas legales verificamos si es que la posición a la que llegamos es una posición que no habíamos visto antes. Si es que una posición que no habíamos visto antes, bueno, la agregamos a las posiciones vistas y la ponemos en el stack para ser considerada luego. Y vuelta. Y eso significa después, o sea, tomo un elemento, genero sus potenciales, sus hijos, veo cuáles de esos hijos todavía no he revisado y los hijos que no he revisado, básicamente los tiro al stack. Y enseguida termina esa iteración del ciclo, voy arriba, tomo el primer elemento del stack si es que hay alguno y vamos dando vueltas, ¿sí? En realidad no es nada particularmente sofisticoso esta cosa. El resto es burocracia más o menos tradicional. Generamos una posición de inicial, de la otra tiene que estar ingresando 16 números cada vez, así que ingresemos una cosa, armemos una cosa estándar y llamamos a la función de fs para que haga la búsqueda en profundidad y resuelva el problema. Estamos bien. Nuevamente, este programa tiene la misma mala, el mismo mal rendimiento que
el que tiene el método de backtracking a secas recursivo que habíamos visto originalmente, en el sentido de que se va por una rama interminable y se demora siglos en encontrar solución. Los casos de prueba que tiré, esta cosa en general terminaban porque el programa se le agotaba la memoria y salía. Generaban muchísimos nodos. Y ahí la cosa se empieza a poner fea. Veamos por otra cosa. Las cosas que ustedes vieron probablemente en la estructura de datos hablaron también de búsqueda a lo ancho en gráfico. La idea aquí no es ir revisando, tirándose a lo largo de una rama, sino que revisar la raíz, revisar luego los hijos de la raíz, luego los nietos de la raíz, los bisnietos y así sucesivamente, nivel por nivel. Eso a primera vista se ve como un tanto difícil de lograr, pero en realidad resulta que cambiando únicamente 9 líneas del programa anterior, y la mayor parte de esos cambios de 9 líneas se refieren básicamente a que cambian algunos nombres de variables, cambia el encabezado que incluimos, vamos a usar una cola en vez de un stack, un queue, y cambios de nombres de variables y algunos nombres de las operaciones cambian entre stack y queue. Fuera de eso, el programa es básicamente idéntico. La idea acá entonces es tener una cola de también TN, o sea, estructuras que contienen fundamentalmente un tablero y un puntero al anterior, y dado eso, básicamente generar los hijos de ese, pero ahora no agregarlos al principio para ser considerados inmediatamente, sino agregarlos al final, de manera que se consideren cuando sean considerados todos los otros. Si ustedes piensan un poco, eso significa que en vez de tirarnos por una rama, estamos básicamente bajando un nivel a la vez, haciendo búsqueda de grafo a lo ancho. Y por lo tanto, eso me garantiza que me va a encontrar el camino más corto a la solución. Claro, el problema que hay es que la cantidad de descendientes al nivel n del nodo raíz va creciendo en forma exponencial con n, si es que suponemos que en cada nivel se genera el mismo número de descendientes. Y eso obviamente rápidamente nos va a meter en problemas. En todo caso, frente a las alternativas anteriores, es un gran avance. En vez de terminar revisando, como mostraba en el caso anterior, cortar el cuento cuando iba en 25.000 llamadas recursivas, lo que es bastante ridículo. Esta cosa, el camino más corto que encuentra para el problema simple que construimos ahí de forma artesanal, se demora la nada misma y encuentra el camino más corto, no un camino que sea la vuelta por quién sabe dónde. No sé, en ese sentido,
este programa es un gran avance. Este programa realmente resuelve el problema más o menos trivialón que estamos planteando en forma casi instantánea. Los otros programas o se meten en problemas o se demoran un tiempo bastante largo en resolver. Tampoco hay garantía acá, ¿sí? O sea, si tenemos mala suerte, también esta cosa se podría ir por las ramas y tener que generar mucho para poder resolver el problema. Un par de comentarios sobre los programas. Estos programas no son particularmente eficientes en uso de la memoria. Mencionan dos copias de cada posición. Una está metida en el conjunto SIN y la otra en un entramado de nodos. Eso acá no es particularmente fatal. La estructura P15 pesa 18 bytes, el puro puntero son 8, así que no es tremendamente costoso. Pero obviamente esa clase de cosas pueden hacerse relevantes en situaciones donde se quieran utilizar estructuras más grandes. O sea, queramos representar, por ejemplo, un tablero de ajedrez o alguna cosa así. Esto no es precisamente recomendable. Lo otro, el manejo de memoria es bastante desprolijo, en parte para no complicar demasiado los programas. Las partes de el entramado de Node que se generan simplemente se abandonan, no se liberan. Y eso también debería corregirse. Posiblemente para la versión del próximo semestre. Bien, en realidad algo que deberíamos haber tal vez hecho antes. Tenemos algunos números para tener una idea de qué clase de cosas nos estamos enfrentando. Si miramos el tablero, hay 4 posiciones, desde las cuales hay solamente 2 movidas legales, las 4 esquinas, cada una de ellas permite solamente una movida en sentido horizontal y una movida en sentido vertical. Tenemos 8 casilleros que tienen 3, bajo el medio, digámoslo así, de los lados, que permiten, si fijamos al medio arriba, podemos mover hacia este o oeste o hacia el sur, pero no hacia el norte. De esos hay 8, 2 casilleros a la mitad de cada uno de los 4 lados del cuadrado. Y finalmente tenemos 4 casilleros desde los cuales se pueden hacer las 4 movidas posibles. Si promediamos, lo cual definitivamente es un crimen, pero sirve para dar una idea de para dónde van las cosas. Nos da que en promedio un casillero tiene 3 movidas posibles. Por lo tanto, en promedio, desde cada posición hay 3 posiciones vecinas. Si de la posición inicial, de la raíz, queremos llegar
a todas las posiciones posibles. Eso significa, suponiendo que el cuento, lo cual definitivamente no tiene por qué ser cierto, es un árbol completo en el que cada nodo interno tiene exactamente 3 descendientes. Mentira, es un promedio, ¿no? Significa que para tener 16 factorial medios nodos el árbol, ahí hay un error en realidad. En vez de ser 3 a la h tendría que ser 3 a la h más 1, donde h es la altura del árbol. Profe, ¿por qué 16 factorial partido en medio? Es lo que habíamos dicho antes, o sea, si suponemos que el tablero son 16 posiciones, una posición cualquiera es una de las 16 factorial permutaciones de los valores de nuestras posiciones, ¿cierto? Y la mitad de esas posiciones dijimos que se habían demostrado que no son posibles de alcanzar. Y por eso 16 factorial medios. ¿Sí? La mitad no son posibles de alcanzar. ¿Cómo? Así es. O sea, por ejemplo, en el este aquí está resuelto. Si intercambia el 14 con el 15, por ejemplo, eso da lugar a una posición que no es alcanzable. O sea, desde esa posición no puedes llegar a esta que está planteada aquí como resuelta. ¿Sí? Ah, ya, sí. Y como digo, estos pajaritos de acá, Johnson y Story, demuestran que la mitad de las posiciones, o sea, en el fondo dan una fórmula que dice, mire, si tenemos esta distribución de valores en los casilleros, esta posición se puede o no se puede alcanzar a partir de esta de acá. Y como subproducto, digámoslo así, resulta que solo la mitad de las 16 factorial posibles posiciones son alcanzables. Entonces, lo que tenemos es que las posiciones posibles, alcanzables, son 16 factorial medios. O sea, revuelvan los números del tablero, pero solamente la mitad de todas las opciones son posibles. Y eso tendría que ser el número total de nodos de un árbol de altura h. Ese número de nodos de un árbol de altura h, donde cada nodo interno tiene 3 hijos, es 3 a la h más 1 menos 1 partido por 3 menos 1. Por lo tanto, el h es esa linda expresión de ahí. O sea, tenemos un máximo de como, en realidad el h es 1 menos que eso, es 26,9, o sea, 27 aproximadamente. Tenemos un total de un máximo de 24 movidas para llegar a, a una configuración particular cualquiera. O sea, nuestro programa que estábamos cortando artificialmente los 25.000, definitivamente se ha ido por absolutamente las ramas, porque no, la solución puede estar a lo más a unos 30 pasos de la posición inicial, no más que eso. Si ustedes se ponen a resolver esta clase de puzzles a mano, seguramente van a utilizar más que el número mínimo de movidas. Porque uno intenta usar alguna clase de estrategia, digamos,
que sea más o menos generalizado. Pero a nosotros nos interesa acá en realidad encontrar el camino más corto, cosa que nos garantiza la búsqueda a lo ancho. Pero la búsqueda a lo ancho, 3 a la 10 es un numeracho ya, y sería todo porque no hay memoria que aguante tanta cabeza de pescado junta adentro. Menos todavía tener que procesar toda esa clase de, toda esa cantidad de normas. O sea, mucho antes de llegar a 30 movidas, si que hacemos búsqueda a lo ancho, por ejemplo, nos vamos a aburrir o nos vamos a quedar sin memoria. Por lo tanto, métodos de búsqueda como los que estamos usando nosotros acá, que en el fondo se conocen generalmente como se les llama normalmente métodos de búsqueda ciegos, no es suficiente para atacar esta clase de problemas. Se les llama ciego porque, si ustedes se fijan, el método simplemente va ciegamente considerando vecinos, vecinos de vecinos y así sucesivamente en un orden predeterminado, sin considerar para nada qué es lo que tiene entre manos. O sea, puede encontrarse con que justo el segundo intento que hace lo deja a una, lo deja en una situación que un humano jugando esta cosa diría, pero esta posición de aquí está a una movida de la solución y hago esa movida, se acabó el negocio. En cambio, nuestro método, en el fondo, se sigue dando las vueltas, probando todas las alternativas ciegamente, sin realmente mirar qué es lo que está haciendo. En ese sentido, el método es un tanto tonto. Tiene la virtud, sí, que a pesar de ser bastante tonto en ese sentido, es simple de programar. No hay que estar pensando, no hay que tener criterios de hoy estoy cerca o no de la solución. A partir de aquí, en un paso, llego a toda esa clase de cosas que para tal vez un humano jugando esta cosa son naturales de ver, no son para nada tan fáciles de determinar mediante un programa. Pero bueno, eso. Nuestra Profe, idea entonces, sí, dígame, este material lo va a subir al módulo. perdón, El material lo va a subir al módulo. ya lo subí ya. ¿En qué sección está? En anuncios, donde anuncio las clases de la semana, Ya. ahí está Ya. el borrador actual, digamos. Como dije durante esta sesión, me encontré con varios patos, digamos, que no había visto antes. Que voy a corregir y hay un par de cosas que me gustaría todavía también pulir un poco con toda esta cosa. O sea, le pido disculpas por la versión un tanto en bruto que estoy presentando acá de esta cosa. Pero eso. La intención es entonces, aquí tenemos un par de métodos de búsqueda ciegos que pueden ser adecuados si es que no hay mucho de dónde agregar inteligencia al problema. Eh, o el problema en realidad es suficientemente chico, digamos, como para que en realidad no tenga mucho sentido complicarse la existencia. Pero si tenemos un problema un poco más sustancial, como por ejemplo el problema que tenemos acá, sí empieza a valer la pena pensar en métodos de búsqueda que no sean ciegos, o sea, que de alguna manera vayan guiando su funcionamiento por lo que están viendo en un momento dado. Un poquitito de algo de inteligencia le agregamos a esta estrategia cuando hablamos de
el problema del salto del caballo, en el cual, en el cual eh, aplicamos la heurística de primero intentar aquellos casilleros que tenían menos vecinos a los cuales podíamos llegar a partir de ellos. Resulta que esa estrategia, en el caso del salto del caballo, es prácticamente perfecta, en el sentido de que en vez de complicarnos la existencia teniendo que revisar un montón de opciones, con eso generalmente terminamos revisando una sola, pero no es el caso general. O sea, eh, básicamente lo que queremos hablar entonces es, tengo la posibilidad de elegir qué paso dar primero, usemos esa libertad que tenemos. Mejor aún, si es que estamos haciendo alguna cosa parecida a lo que es búsqueda a lo ancho. Búsqueda a lo ancho significa, en el fondo, tener en un momento dado, o sea, búsqueda a lo ancho o alguna cosa similar, ¿no? Significa tener en algún momento dado una montonera grande de nodos que están en proceso, que no hemos terminado de considerar todavía. Nuevamente, si es que tengo una gran colección de nodos que puedo considerar a continuación, puede perfectamente valer la pena, en vez de considerarlo simplemente en orden de llegada, que es lo que estamos haciendo, un orden inverso del orden de llegada, que lo que hicimos con búsqueda en profundidad, eh, utilizar un poquitito de linter ya y ordenarlos de manera de considerar primero aquellos que de alguna manera parezcan estar más cerca de la solución y por lo tanto acelerar la búsqueda. Eso es un punto. Y el otro punto es que si es que yo tengo alguna manera de decir, oiga, ¿sabe qué más? Por este camino, yo sé que no hay manera de obtener la solución en menos de tantos pasos, utilizar esa clase de información para básicamente acotar la cosa, decir, oye, ¿sabe qué más? De aquí llevamos 10 pasos, estimo que me quedan al menos 10 más, pero tengo una solución que me demanda 15. En realidad, esto de aquí, en el mejor de los casos, me da una solución en 20, lo que no me sirve, chaito nomás. Pero eso significa ya hacer un análisis más fino, digamos, y el garantizar que el algoritmo de búsqueda realmente funcione y me garantice encontrar la solución, que requiere discusión adicional y eso vamos a tener que dejarlo para más adelante. Les recuerdo también que según las últimas circulares, la semana del 22, o sea, la semana próxima, no hay clases, no hay ninguna clase de actividades, no hay pruebas, no hay nada, así que espero que la disfruten. Espero no estar demasiado equivocado, pero déjenme revisar el calendario. Sí, semana 22 al 30, creo que decían, se dice que no hay actividades académicas, o sea, quedamos ahí en suspenso. Eh, disfrútenlo, échenme de menos. Lamentablemente vamos a estar todavía seguramente en cuarentena, así que las posibilidades de salir a festejar están bastante limitadas. Ya, quedamos hasta acá por hoy día. No sé si quedan consultas o dudas de algo acá. Publiqué, pues ya tiempo en realidad, la pauta del certamen, donde mismo está el certamen, ahí está la pauta completa con los programas hechos por su profesor preferido.
como siempre, si alguien encuentra algún pato en alguna de esas cosas, reporte acá, o sea, reporte en el Moodle, un área de consulta de alumno, qué sé yo, y eso será debidamente recompensado. Bien, no sé si hay consultas, dudas, Yo tengo una acotaciones. duda con respecto a Dígame. la tarea 5.6. ¿Aló? No escuché nada. Tengo una duda con respecto a la tarea 5.6, Dígame. que en la pregunta 1 Sí. de la serie de Fibonacci, dice que resuelva la recurrencia en términos de los ceros del polinomio característico. Ese polinomio característico, ¿cómo se calcula? ¿Lo hemos Ah, visto hasta ahora? esto lo deberían haber visto en estructuras discretas. ¿Cómo se resuelve esa cosa de la recurrencia? ¿Y como qué materia específica de discreta es? Recurrencia lineal a coeficiente constante. Ya, gracias. ¿Y hay alguna otra materia de discretas que esté en esa tarea como para revisarla? Nada que se me ocurre en este momento. Ya, yo No y sé, lo otro, sí, con respecto a al documento que mostré recién, dijo también que había el cálculo ese del 16 eh, factorial partido en 2, creo que ese también es de discreta, ¿cierto? sí, Eso eso tiene que ese ver con temas de discreta. ¿Y qué materia específica de ese? No me acuerdo O mucho, sea, para revisarlo. ¡ah! A ver, Hay que ser para sincero. llegar al 16 factorial es muy simple. En el fondo, piensa ¿cómo se llama? El tablero son 4 por 4, o sea, son 16 posiciones, ¿cierto? Sí. Y esas 16 posiciones están numeradas del 1 al 15 más el espacio, o sea, son 16 símbolos distintos. Ujú. ¿Sí? Bueno, como es tradicional, eso es una permutación, o sea, en el fondo, para el primer casillero tengo 16 posibilidades. Una vez que haya ubicado el elemento que en el casillero número 1, me están quedando 15. Para el segundo me quedan 15, para el tercero me quedan 14, y así sucesivamente hasta llegar al último, para el cual me queda una sola posibilidad. Multiplicando todo ese show entre sí te da 16 factorial. ¿Sí? Ajá. Y el 16 factorial medio resulta del análisis que hicieron Johnson y Story del asunto, que llegan a la conclusión de que exactamente la mitad de las situaciones no es posible alcanzarlas desde la reposición resuelta. Ya, ahí sí me quedó claro. ¿Ya? Y de ahí resultan entonces Gracias. 16 medios. Ya, muchas gracias. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo Por más? ahora, sobre la tarea 7 no mucho, pero quizás salgan dudas durante la semana. Bueno, consulten en el Moodle si es que tienen alguna cosa. Sí. ¿Sí? Igual voy a estar pendiente a las consultas en Moodle, qué sé yo, incluso también la próxima semana, porque me imagino que a pesar de que hay receso académico, ustedes igual van a seguir ilegalmente trabajando en sus tareas. Y yo también voy a estar Pero que pendiente no de lo hay que esté tareas pasando. fijas después de esa semana, creo. No, pues pero de todas maneras, o sea, si siguen trabajando ¿Se va a sobre subir alguna más? tarea, tienen alguna consulta o algo, yo voy a Ah, estar sí, pues. revisando el Moodle de todas maneras en forma más o menos regular, digamos. O sea, no porque hay, no porque haya receso el profe desaparece, eso. ¿Ya? Ah, ya vale, profe. Nos vemos entonces. Cuídense mucho, revisen esta cuestión, tienen los programas ahí para que tiren dedo, lo revisen y vean cómo funciona. ¿Sí? Ustedes son expertos en C++, ¿no es cierto? No, Bueno, profe. ¿no? Lo había Eh, visto en la vida. Triste su existencia. Eh,
Hay un sitio llamado cppreference.com, que en realidad, bueno, hay montones de sitios, pero en particular a mí me gusta ese, que tiene varios tutoriales sobre C++ bastante buenos, digamos. Además que, como de alguna manera lo dice el nombre de CPP Reference, tiene información detallada de todas las piezas que conforman C++. C++ es un lenguaje bastante gigantescamente grande, digamos. Por eso también es que tiene cosas tan sofisticosas como poder manejar colas, listas y otras cosas directamente del lenguaje. Y bueno, la mayor parte de las cosas en realidad no son parte del lenguaje propiamente tal, sino que son parte de la biblioteca estándar del lenguaje. El lenguaje en sí no es tan grande al final del día. Pero ahí pueden echarle una mirada. C++ es un lenguaje bastante utilizado por ser bastante flexible, se pueden hacer cosas muy rápidamente. O sea, el problema este de jugar el Sudoku son algo así en línea, y eso que tiene un montón de cabezas de pescado que realmente no aportan a la hora de jugarlo. Eh, Eso, echarle una mirada, tal vez valga la pena que se familiaricen con eso. Un programa, un lenguaje bastante usado en situaciones donde se requiere alto rendimiento, igual que C también, por lo demás. Ya, si no, no lo miran nada, se pierde nada. Que hay un texto, incluso está gratis, que se llama Computer Science Tapestry, o sea, algo así como ah, eh, bueno, a ver, ahí publiqué en el chat el nombre del, del texto. Ese texto está disponible en PDF para todo el mundo gratis, eh, donde es básicamente una especie de introducción a lo que es computación. O sea, viene a ser más o menos lo que en términos de la carrera de ustedes es eh, programación, un poquito de introducción a la ingeniería, estructura de datos y partes de lo que es estructura discreta. Todo eso metido en una bolsa de gatos más o menos interesante. Pero a diferencia de otros textos, ese texto nos explica todo en términos de C++, o sea, usa C++ como lenguaje de programación para hacer las cosas. No es realmente un texto de aprenda a programar en C++, es más bien un texto de entiende de qué se trata la computación utilizando C++. Pero ahí tienen para cachular, ¿sí? Como digo, voy a estar más o menos pendiente de lo que pase en Moodle, en el área de consultas, reportes de alumnos y demás, y me voy a divertir terminando de corregir las pruebas, que no estoy todavía, estoy medio atorado con ese cuento, y completar este documento, o sea, mejorarlo por un lado y completarlo con métodos de búsqueda inteligentes también, hacerlo una cosa más redonda, potencialmente documento extra o tal vez parte del mismo apunte para alguna iteración posterior. Bien, si no hay nada más, nos vemos el día miércoles. Que lo pasen bien hasta entonces, cuídense, respeten la cuarentena y nos vemos.